Le decía la semana pasada, ¿verdad? Que existe una complejidad emocional cuando escuchamos la palabra teología. E hicimos un pequeño ejercicio para que pudiésemos ver que realmente todos hacemos teología. Dice aquí la Filmina, le vuelvo a decir, no anote, se las voy a mandar, ¿verdad? Que todos hacemos teología desde el momento en que nosotros oramos, platicamos con Dios, encontramos a una persona y le compartimos por ahí alguna palabra, un mensaje, le decimos que Jesús le ama, hablamos de la salvación, ¿verdad? En todo momento estamos haciendo teología. O sea, el analizar, el hablar, el concientizar sobre la existencia de Dios a un inconverso o aún entre nosotros, como ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo teología. Así es de que el término no debe de asustarnos. Cuando nosotros en determinado momento nos inviten a un curso de teología, acéptelo, ¿verdad? Porque a veces tan solo al escuchar el nombre nos asusta y creemos que es simplemente para eruditos, aquellas personas que están en un nivel más alto que nosotros, y eso nos imposibilita crecer, ¿verdad? Porque siempre estamos creyendo que hay hombres y mujeres inalcanzables a los cuales pues simplemente el conocimiento alto está dedicado para ellos y nosotros siempre estamos en el último escalón. No debe ser así. Si usted tiene la instancia de seguirse preparando como lo estamos haciendo el día de hoy, y si oye la palabra teología, usted es capaz de realizarla. Que vamos a batallar un poquito más que los que ya nos llevan un camino, seguramente así va a suceder. Pero siempre es importante saber que yo sí puedo hacer teología. Ahora, miren, me interesa de sobremanera esto. Le puse por ahí el titulito de teología casera. Se las coloco de una manera simple, mire. En la maestría que tenemos de teología, eh, las primeras 1, 2 materias, 3 materias, para mí fue enormemente complejo, difícil, difícil. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque la terminología a veces no la logramos comprender. Y entonces teníamos que irnos a un diccionario ordinario y a un diccionario teológico para poder comprender ciertas cosas. Entonces, uno de los maestros de teología en la maestría dijo algo enternecedor y simple. Nos comentaba él que le cambió su vida cuando estaba en una conferencia de teología y que estaban pasando los hombres y mujeres más eruditos en el ámbito teológico. Dice que, pero de pronto ahí estaba también otro teólogo latinoamericano y que de pronto se paró, puso firmeza en sus pies, se dirigió al lugar donde estaba la exposición de los eruditos teológicos. Y dice el maestro que nos dio maestría, dice, hizo algo que nunca nos imagináramos que alguien pudiera hacer. Lloró, se arrodilló y les dijo a los teólogos, ¿por qué hacen complicado el conocimiento de Dios para la gente? ¿Por qué no son capaces de decirle a la gente en una simple frase o 2 frases lo que es el amor de Dios? ¿Por qué les ponen barreras? Y él dice, se quedó todo en silencio y simplemente fue la mejor clase de teología, dice el maestro, que escuché en toda mi vida. Ahora,
los grandes conocedores de la Escritura, cuando nosotros hablamos de algo, nos van a decir, es que tu hermenéutica, es que tu exégesis, es que no entraste adecuadamente, es que acá, y es que te equivocaste, te deslizaste, y uno se va a quedar, y entonces, ¿cómo voy a lograr acercarme a Dios en mi conocimiento de Él? Si Él me revela algo, ¿por qué tú me lo complicas? O sea, ¿por qué tengo que seguir en determinado momento una estructura para poder llegar al conocimiento de Dios si yo la encuentro sencilla y simple? Es allí, es allí donde la iglesia tiene que trabajar con los padres de familia. Es ahí donde tenemos que hablar con ellos y lograr que comprendan que en el hogar también se hace teología sin barreras de erudición, sin que la alcurnia de conocedores esté checándonos, esté viéndonos, esté indicándonos, sino que allí en la casa, en la cocina, en la sala, en el dormitorio, se puede hacer teología y se puede afirmar la fe en Cristo de una manera exponencial. ¿Cuántos de nosotros hacemos teología con nuestros hijos o con nuestros niños? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros de pronto se pone a discurrir, a discutir en el aerópago de la sala con el hijo o con la hija con una premisa bíblica? ¿Quiénes entre los juegos, como le pongo ahí, entre las bromas, las convivencias, las comidas, los almuerzos, quiénes hacemos teología casera? ¿A dónde los quiero llevar? La iglesia es importante, como decíamos la semana pasada, es vital, pero la casa es el fundamento. La casa hace posible que cuando los niños lleguen a la iglesia, lleven una teología casera. Un día alguien nos dijo, y que realmente usted lo ha escuchado en su iglesia, generalmente se escucha en la iglesia, es que los niños no saben nada. Es que los niños no saben esto, 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 esto. Y entonces es donde nuestras cuestiones de sabiduría bíblica podemos inmediatamente introducir y hablar con quien nos está interpelando y diciendo que la iglesia no enseña y llevarlos contra la pared. ¿Por qué crees que en la iglesia los niños no saben nada? ¿Por qué lo crees? O sea, dame un argumento de por qué crees que los niños en la iglesia no saben. Y van a salir exponenciales varias cosas. Y entonces podremos interpelar. Ahora vamos a meternos a tu casa. De eso que la iglesia no le ha enseñado a tu niño, ¿tú qué le has enseñado? ¿Por qué? Porque en determinado momento, y esto lo vamos a discutir ahorita en unos 15, 20 minutos, nos vamos a llevar en eso, porque hay algo, hermanos, hermanas, que no se está tomando en consideración. Y voy a hablar clarititito, clarito, clarito, conforme ahorita se mueven las masas de información. ¿Sabe usted quién es el Chapo Guzmán?
¿Sabe usted ahorita quién es el que está sentado en un banquillo acusatorio, ex procurador de justicia, García Luna, creo? ¿Sabe usted quién es en determinado momento el asesino que ahí en la esquina de su casa realizó una masacre terrible? ¿Sabe usted que fueron niños? O sea, entendamos esto. O sea, ¿sabe usted que en una etapa de la circunstancia de esta generación, la peor lacra fueron niños? ¿Qué ocurrió? Está ocurriendo esto y aquí le digo, nos vamos a detener un poquito y voy a necesitar de sus participaciones. Los padres de familia, estoy ahorita en la casa, la teología casera, no se están dando cuenta de la naturaleza caída del niño, de su pecado original, aunque no aparezca en la escritura según nuestra teología wesleyana. Y ni siquiera imaginan que adentro de la casa tienen un delincuente potencial. Dentro de la casa de usted, si tiene niños, está observando a usted el asesino del 2000, que le diré 40, si Dios nos presta vida. Usted tiene en la casa el violador del 2038. Usted tiene en su casa quien va a asesinarlo en el 2050. Porque es una potencialidad de maldad. Pregunta. ¿Será cierto lo que digo? ¿Alguien me quiere comentar? ¿Será cierto lo que estoy exponiendo? ¿O me estoy yendo bien radical, hermana Mireya? Yo eso es algo que recalco mucho en las clases de escuela dominical, que nosotros no pensamos, no imaginamos que nuestro pequeño bebé puede llegar a ser una persona malvada, porque tiene una naturaleza caída como cualquiera de los demás que estemos, por ejemplo, en la clase de los adultos, ¿no? Y que traen sus bebés. Le digo, debemos de crear conciencia de esa naturaleza caída para que nosotros los encaminemos en el camino de Cristo y les demos el ejemplo que les debemos de dar, porque eso es una realidad. Y lo debemos de reconocer, que desgraciadamente, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, pues van a nacer así. El único remedio es Cristo. Entonces estamos de acuerdo que hay una potencialidad, hermana Mireya, ahí metida en la casa dirigida hacia el mal, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Hermana Lucy, creo que ella ha levantado su manita. Gracias, pastor. Buenas noches a todos, bendiciones. Efectivamente, dentro y fuera de las iglesias, yo tuve la oportunidad de trabajar en colegios y se ve desde temprana edad y es muy triste, y pues más en la iglesia, ¿no? Y coincido con lo que dice la pastora Mireya. Gracias. Pastor Aquilino. Desafortunadamente,
muchos no alcanzamos a vislumbrar esta situación problemática de presente y futuro. Y muchas veces los mismos papás somos los maestros de los niños y que los empujamos a que el mundo los atrape. Les enseñamos que una fiesta, por ejemplo, hay gente que está tomando, hay gente que está maldiciendo, hay gente que está, pues, de una manera incorrecta, que se dice ser cristiano, pero está actuando de una manera diferente y el niño está observando. Nosotros somos los maestros que los estamos empujando para que en el futuro sean personas desleales, infieles, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, no nos sorprendamos que cuando mi hijo, mi hija se aparte del camino de Dios, pues lo que dice la Biblia, lo que uno siembra, es lo que va uno a cosechar. Entonces, creo que como parte de este privilegio que Dios nos da de creer en su palabra, tratémosle de dar el mejor ejemplo al niño, a la niña, y que el niño o la niña se expresen, sí, puedan opinar, puedan comentar sin que uno tenga que callarlos, sin que uno tenga que decirles que ya lo que se comentaba hace un momento, ¿no? Es que tú no sabes, es que tú no puedes opinar, es que tú, no, él tiene sus derechos, pero también tiene sus obligaciones, derecho de opinar y obligación de poder entender, comprender y hacer. Entonces sí, es algo tremendo, ¿no? Una vez pasando por una calle, Okay. había unos niños Gracias. que estaban jugando Saludos. a los narcotraficantes. Uno decía que era el Chapo y otro decía, creo que uno de los Beltrán, algo así. Y ahí estaban con sus armas. Y los papás, pues no, ahí observando. Entonces, hermanos, sí es importante que la iglesia, sí, pues trate de ayudar, porque muchas veces los papás no llevan a sus niños o viven muy lejos. En nuestro caso es así, viven muy lejos, pero tratamos de decirles a ellos que tomen los cursos. Por ejemplo, les pasamos con tiempo la promoción de otros cursos, que los tomen, cuando menos que ayuden a sus niños en sus casas, es lo mínimo que pueden hacer. Porque de lo contrario, vienen los dolores, las angustias, las aflicciones, las tristezas, el pedir oración por ellos, porque ya andan mal. Pero ¿quiénes promovieron eso? Los papás. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Pastor Toño Ayala, primero gusto saludarte y verte. Igualmente, mi hermano, muchas gracias. Saludos a todos. Dios les bendiga. Estoy de acuerdo, hermano, con la afirmación de que todos nuestros niños, habiendo iniciado primeramente con nosotros, porque como dijo Salomón, también fuimos niños en alguna ocasión, y la escritura nos enseña que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y esto es importante, amado hermano, lo que usted recalcaba, y que debemos tomar en consideración y hacerlo con cierto temor, ¿verdad? Y hacer algo al respecto, como mencionaba el hermano Aquilino. Yo siempre cuando les comparto esto, amados hermanos, yo les comparto del Gadareno, ahí en Lucas 8, donde les recalco que este hombre no nació así, que este hombre no fue en su niño un endemoniado, pero ahí estaba. Yo creo que sus padres jamás se imaginaron que este niño llegaría a ser este personaje gadareno endemoniado, al cual Jesús, gracias a Dios, en su grande misericordia. Pero es cierto, en todos nosotros como niños, ahora nuestros hijos o nuestros nietos y las futuras generaciones, amado hermano, hay un
un criminal, un delincuente en potencia, pero ¿qué hay que hacer nosotros, amados hermanos, como padres, como pastores, ¿verdad? Como familiares, pues encauzarlos por el buen camino, instruyándolos en el buen camino para que cuando fueren viejos, dice la Escritura, no se aparten de él. Como en el caso de los hijos de Elí. Elí sí les enseñó bien, Elí los capacitó, pero ya después ya no continuó la misma enseñanza. Dice la Escritura que posiblemente él ya se manifestaba o se sentía viejo y dejó que hicieran lo que quisieran, y fue una gran calamidad en sus generaciones futuras. Estamos de acuerdo en eso, hermano. Saludos y bendiciones. Hermana Narda Paz. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Dios me Soy bendiga. la hermana Urania, estoy conectada en la computadora de Narda. A todos estamos inscritas, pero estoy de acuerdo con esta situación. Dice que padres de familia que no se dan cuenta de la naturaleza caída del niño. Generalmente nosotros vemos a nuestros hijos hermosos, ¿verdad? Pero también me recuerda esto a la parábola de la moneda perdida, de la mujer que en su propia casa andaba buscando su moneda perdida, ¿no? Y ahora con el acceso de los niños y de los jóvenes a los celulares, a las tabletas, a las computadoras, y sin supervisión, uno puede ni siquiera notar de que el niño está viendo programas que lo están induciendo a cosas que compiten. O sea, lo llevamos a la iglesia, pero el tiempo de la iglesia, y generalmente ustedes como maestra, pues está el cono del conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que más queda en la cabeza de un niño? Una clase donde vio algunos dibujitos y pintó algo y escuchó a la maestra dando, o el video que está viendo constantemente en su celular, en su tableta. Y generalmente la naturaleza caída arrastra a los niños a estar viendo programas, ¿no? Programas que si no hay una vigilancia, si no se ponen los límites necesarios, estos niños pues a la larga pues aunque los llevemos a la iglesia, aunque les estemos imputando la palabra, pero no hay un límite, pues potencialmente serán personas que se apartarán del camino, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una gran competencia mucho más ahora que antes por el acceso. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Queremos que se logre entender lo siguiente. Miren, no estamos hablando en sí de que en determinado momento y directamente sobre algún niño, alguna niña, sino que estamos tratando en este diplomado, ¿verdad? La importancia de la enseñanza hacia la niñez. Es lo que estamos tratando de que, cuando menos los que estamos ahorita, que somos 49, y algunos quizá en doble, están sentaditos en una computadora o en un celular, que se logre entender, que es, por favor, que se logre entender que si ahorita hay un niñito ahí circulando alrededor de usted, por ejemplo, ahorita yo con mi esposa que estamos cuidando 2 nietecitos, que si usted tiene al mejor de sus hijos, el más hermoso, la más hermosa, si no tiene instrucción bíblica en su cuerpo, alma y espíritu de ese niño, potencialmente va a acarrearle problemas. Póngale el nivel que usted quiera, el nivel hasta donde le guste llevarlo, desde sacarlo de un antro, desde, como le decía, ser un asesino potencial, desde caer en las adicciones. Póngale lo que usted quiera. ¿Quién es el único que puede prepararle un camino adecuado? Nuestro Señor Dios en Cristo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Por eso en la iglesia necesitamos hablar con los padres de familia, los directores de ministerios entre los niños, reunir a los papás y hacerles ver
que necesitan desde el hogar una enseñanza potencial, pero de manera espiritual en los niños. Hacerles ver que también los niños necesitan de Jesús. Jesús no es para los adultos. Ese es un problema que traemos desde que nacimos en la cuna cristiana. Creemos que Jesús es para los adultos. Y les decía la semana pasada, hacemos servicios para los adultos, adoraciones para los adultos, llamados al altar para los adultos, reuniones para los adultos, porque creemos que Jesús es para los adultos. ¿Y los niños? Y lo potencial de esos niños, su naturaleza al mal de esos niños, ¿qué va a suceder? Ahora, en esa lucha espiritual por los niños, enseñarles de Dios, decía el pastor Aquilino la semana pasada, es un desafío fuerte, grande, enorme. Pero aquí hay una cosa, hermanos, hermanas, maestros, maestras, pastores. Miren, generalmente nosotros traemos, por ejemplo, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y te salvarás. Serás salvo. Ahora, ¿pero qué implica la salvación? ¿De qué nos salva Jesucristo? ¿De qué nos salva? ¿Y qué ganamos nosotros por recuperar la salvación? O sea, como adultos. Y los vemos ahí sentaditos, ya, y adorando, y decimos, pues es que es gracias a Dios por el testimonio de ese hombre, porque salió de la adicción y ahora ya es un excelente ministro y nos ayuda aquí, y es un excelente trabajador, y etcétera, 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 etcétera. Pero el niño, el que está en el aula gritando, el que está destruyendo las sillas, el que está pintarrojeando los pizarrones de la iglesia, ¿cuándo lo vamos a atender? Un asunto importante. Cuando Jesucristo toca el corazón, ahorita no le voy a poner edad al corazón, cuando Jesucristo toca el corazón, no solamente nos da salvedad, sino que nos perdona de todos nuestros pecados, nos libra del poder del pecado y algo que en ocasiones no estamos tomando en consideración, nos hace que recuperemos la imagen y semejanza a Dios. Eso de recuperar la imagen y la semejanza a Dios, hermanos, es uno de los elementos en el poder del Espíritu Santo más portentosos. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas ya pasaron. He aquí, de hoy en adelante, de hoy no me acuerdo qué día es, 10 de febrero, que a partir de hoy, día 10 de febrero, todas las cosas van a ser nuevas, porque ya recuperé la imagen y semejanza a Dios. Ahora viene la pregunta para interrelacionar. ¿Los niños serán factibles también de que puedan recuperar la imagen y semejanza a Dios o solamente es un proceso para los adultos? ¿Alguien me puede ayudar con su participación? Otra vez, la recuperación de la imagen y semejanza a Dios ¿está destinada nada más para los adultos o algún niño podrá recibir esa gracia de parte de Dios? ¿Quién le gustaría participar? Pastor Aquilino. Bueno, desde el punto de vista
el niño, dice la Biblia que ellos fueron parte del reino de los cielos. Es decir, que si un niño pierde la vida en esa inocencia, en automático su imagen y semejanza a Dios, pues ahí está, ahí la tiene. Sin embargo, en el proceso de crecimiento, ellos pueden perder esa imagen, no perderla, sino más bien apartarse por la cuestión del pecado, la naturaleza pecaminosa, y volverse adolescentes, jóvenes, adultos apóstatas o rebeldes. Y tenemos el ejemplo de Samuel con sus hijos. Esos niños tenían la imagen, la semejanza, sin embargo, ya de jóvenes, pues lo desecharon y Dios no los quiso tampoco. Si vemos al pueblo de Israel, los niños eran enseñados, sí, por los rabinos. Vamos, un niño, por ejemplo, David, en su proceso de crecimiento, las atrocidades que cometió. Entonces, ahí viene lo que se comentaba en ese momento, la nueva criatura, o lo que dice Gálatas 6:15, la nueva creación. Porque en la creación de los ángeles, donde hubo la rebeldía también, no guardaron su dignidad los ángeles, empezando con Luzbel. Viene la creación del hombre, y tampoco los primeros padres no guardaron, sí, esa imagen, esa semejanza de Dios. Y luego viene la nueva creación. Dice San Juan 1:13, que la nueva creación no está engendrada por carne ni sangre o del hombre, sino de la voluntad de Dios. Entonces, sí tenemos que tener cuidado. Si al niño le damos la enseñanza que Dios nos está demandando en su palabra, pues encomendarlo en sus manos, que el Espíritu Santo le enseñe, le guíe, le recuerde lo que tenga que hacer, porque el profeta Isaías dice que solamente Dios va a hacer de su palabra en los corazones de los hombres lo que Él quiere. Entonces, sí, el niño puede apartarse y perderse. Y entonces, ¿dónde quedó la imagen? ¿Dónde quedó la semejanza? Por ejemplo, Caín, Dios platicó directamente con él. Dice, mira, si te corriges, te acepto. ¿Y qué hizo Caín? Dijo que no. Él ya tenía sus planes y prosiguió con ellos. ¿Y qué hizo Dios para detenerlo? Nada. Y se perdió. Y aún así se sigue manifestando como Caín, que era un hijo del diablo, del maligno. Entonces, sí es profundo porque, como se decía en el título de la sección 2, la niñez como camino de la redención. Pero ahí tenemos parte de responsabilidad nosotros. Ya si él de grande decide apartarse, pues eso ya es responsabilidad personal y Dios se lo toma en cuenta de manera personal. Entonces, hermanos, sí tengamos mucho cuidado y lo que estamos aprendiendo, se nos está enseñando, es profundo y que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender, porque ya se dijo en el párrafo anterior que tenemos en casa. Y a veces también nosotros como pastores, no crean que nos escapamos a dar malos ejemplos a nuestros hijos, a nuestros nietos.
también los damos y muchas veces no queremos darnos cuenta, aunque nos damos cuenta, pero no queremos reconocerlo. Entonces, sí es complejo y que el Espíritu Santo pues, nos ayude a entender, a comprender para hacer un poco más o acrecentar más la oración, pedir a Dios para que obre en los niños, en los adolescentes, los jóvenes y en los adultos, hasta que Él nos llame a cuentas. Que Dios les bendiga. Gracias. Hermana Almeida Guzmán. Gracias, buenas tardes, noches. Buenas noches. Sobre la pregunta, creo que ya se me olvidó, pero es sobre si los niños pueden recuperar, ¿verdad? La imagen de Dios. Así es. Y dice en Jeremías 1:5 que antes que nos formase Dios en el vientre, Él ya nos conocía y nos santificó. Entonces, sí, los niños pueden ir recuperando, decían en la clase pasada. Los niños son un lienzo en blanco y si nosotros les vamos dando pinceladas acerca de quién es Dios, de qué tan bueno es, qué tan misericordioso es, cómo puede cambiar la vida, sí pueden recuperar la imagen y semejanza, que no va a ser de un día a otro, pero dice Filipenses 1:6, convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando, y esto pues sabemos que no pasa en minutos, en días, en semanas, puede pasar muchísimo tiempo, pero sí, los niños pueden recuperar la imagen y semejanza de Dios y no perderla. Gracias, Bueno, hermana gracias. Almeida. Le agradezco. Entonces, creo que nos estamos entendiendo, hermanos, y decía el pastor Aquilino, esto realmente es de reflexión. O sea, todos tenemos niños a nuestro alrededor. Todos tenemos niños en los cuales están circuncidando en nuestro espacio, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, la familia, los sobrinos, los nietos, los primos. Todos tenemos niños. Y entonces nuestra lucha realmente sí debe de ser fuerte. Ahora sí me meto a la iglesia. Está hablando a razón de la casa. Ahora me meto a la iglesia. La casa es una parte funcional donde podemos hacer teología casera y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la importancia de la iglesia en la vida de los niños. 1. La iglesia es la segunda, no la primera, hermanos. No es la primera, ¿verdad? La iglesia es la segunda instancia. La primera es la casa, ¿verdad? La primera es la casa. Y entonces es allí donde nosotros vamos a brindarle también todo el servicio espiritual a los niños y no nada más a los adultos. Y ahora, aquí les ponemos en la filmina y vamos a ver si es real. Pusimos aquí que los niños tienen problemas sociales. Un niño de primer grado tendrá problemas sociales de primaria. ¿Hay algún maestro secular que nos pueda decir? ¿Algún maestro, alguna maestra que trabaje para el sector público o sector privado en la educación que nos pueda decir si un niño de 6, de 7 años tiene problemas sociales? A ver, alguien más antes que el pastor Aquilino, porque él trabajó muchos años y ya sabe de qué se trata. Yo puedo, pastor. La parte educativa. Ruth. Sí, pastor, claro que los hay. Yo trabajo con niños de 3, 4, 5 y 6 años y claro que tienen problemas sociales, muchos, y sobre todo ahorita después de la pandemia, en donde los niños estuvieron en su casa, el tratar de relacionarse con los demás, no, les está costando muchísimo trabajo. Les está costando, con mucha dificultad relacionarse entre ellos, peor con personas más grandes. Entonces, sí tienen problemas sociales, ustedes están muy vulnerables, no hay, los papás los dejamos mucho tiempo frente a un monitor, frente a un celular,
en donde pues con qué más socializaban con nada. Siento que siempre ha sido difícil, pastor, pero después de todos los estragos de la pandemia, ahora es más difícil. Es súper complicado que los niños puedan socializar porque quedaron acostumbrados a otra cosa. Me estoy refiriendo a los niños de 4 a 6 años aproximadamente, que fue la edad que usted preguntó. Perfecto, te agradezco. Hermano Martín Hernández. Sí, yo también trabajo con alumnos de esta edad que usted acaba de mencionar. Solamente que yo no trabajo con niños de zona rural, trabajo en zona urbana, y también me refiero a lengua indígena. En lengua indígena los niños pues es igual, no son sociables por el mismo lenguaje que tienen. Sus padres no les prestan la atención debida. A corta edad, pues ellos ya, estamos hablando, por ejemplo, niños de 12 años, niñas de 12 años que ya se van de su casa, se casan, pero en sí, tienen mucho problema en la forma social porque ellos no interactúan como, vamos a decir, como un niño acá de la zona que no habla indígena. Nos vamos al contexto de iglesia y pues igual, en lo espiritual igual, estos niños no captan esa parte. Sin embargo, pues es tan importante para ellos lo espiritual porque es donde ellos se van a desarrollar. Y en la zona indígena, lo espiritual como que lo agarra más rápido. Es más como que les llena a los niños pequeños el conocer de Dios. Ahora sí que estamos al revés con la zona que no lo habla, la zona que es rural. Y sí, pero sí, en contexto de escuela estos niños tienen problemas sociales. Gracias, hermano Martín. Ya pueden inmiscuir los problemas sociales, sus vulnerabilidades, sus acosos, sus angustias para los que van a participar. O sea, un niño tendrá problemas sociales, será vulnerable, será acosado, tendrá angustias. Liliana. Sí, buenas noches, hermanos. Lo que quiero comentar, claro, también afirmo esta parte, lo muy conocido es, para cada uno de nosotros, o bueno, que al menos hemos escuchado, pues es el bullying. Los niños están muy expuestos socialmente a este acoso y pues generalmente pues se da más que nada en la escuela y lamentablemente llega a suceder hasta en las iglesias. Esas situaciones de burla, de abuso, entonces es parte de lo que podríamos también comentar, que son vulnerables, tienen situaciones los niños, claro, de esta situación de incomodidad, de que en muchos casos pues llegan incluso hasta lamentablemente suicidarse. Así es que los niños, claro, viven todo este tipo de situaciones también. Gracias, Lili. Hermana Narda Paz y luego mi hermano Joel Saraís. Bueno, hermanos, ocurrió en mi familia hace 2 años un problema de abuso infantil para una nena, una sobrina nieta de 7 años por el padrastro, ¿no? Cuando fuimos a la fiscalía, nos enteramos que solo en la región del Istmo de Oaxaca, 7 de cada niño son abusados. Okay. Entonces, este es un continuo en las comunidades rurales. También estaba viendo en Google hace poco que las niñas son vendidas en ciertas comunidades de Oaxaca y Chiapas por 20,000 pesos. Entonces, esto es un grave problema, ¿no? Ahí es una situación muy difícil de cómo tratar con niños en situaciones de abuso y cómo la iglesia puede reincorporar y ayudar a los niños a sanar en esas áreas, ¿no? Cómo ayudar a los padres, a los familiares para que estas situaciones difíciles
porque sí son problemas muy fuertes en el caso de los niños. Y como usted decía, uno ni sabe lo que está enfrentando hasta que un pequeño decide hablar lo que le está pasando, ¿no? Entonces, es una situación difícil, pero en las manos de Dios hay solución. Los niños pueden ser sanados, los niños pueden ser reincorporados a un estado emocional saludable y estable, y doy gracias a Dios porque mi sobrinita ha sido atendida. Hay un programa, ¿cómo se llama el programa? ¿Conquistando? Conquistando Gigantes, de una organización de allá de Puebla. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el programa? Ya Basta. Es una fundación que hay en Puebla que da capacitación inclusive a las iglesias, escuelas y todo sobre este problema específico del abuso sexual, ¿no? Y gracias a Dios la nena se ha ido reincorporando, se ha ido, tal vez no del todo, pero ahí va. Y son situaciones reales en los hogares, ¿no? Son situaciones muy difíciles. Estaba yo revisando en Google que 769 niños y adolescentes de entre 10 a 17 años se suicidaron en el 2020. Es una tarea muy fuerte la que tenemos nosotros como iglesia, de estar orando y de incidir no solamente en los niños, sino también en los padres, ¿no? De crear programas, de recuperar programas que ayuden, que a veces no tocamos esos temas de abuso ni de acoso en las iglesias porque nos da un poquito de temor, pero al enterarme en esas estadísticas de que 7 de cada 10 niños son acosados, abusados de algún tipo, no precisamente sexual, pero hay cierto tipo de abuso. También esa Fundación Ya Basta menciona que es esa la realidad a nivel nacional también. 7 de cada 10 niños sufren abuso. Entonces, Dios nos permita incidir, ayudar, ¿verdad? Desde la fe, desde el amor divino y la palabra de Dios. Gracias. Gracias, hermana, pues nos ha dejado, ¿verdad? Sensibles, y es lo que pretendemos a través de este curso, darle la importancia a los niños y a las niñas. Como le repito, desde la primera ocasión, pues estamos luchando en todas las instancias, tratando de recuperar a través de DNI de aquí del Distrito Occidente las capacitaciones adecuadas. Yo estoy dando simplemente la frontera, pero DNI ya va a buscar las estrategias, el cómo programar algo, cómo invitar a alguien ya capacitado en el ámbito del estrato social, psicológico, ¿verdad? Para ver este tipo de situaciones que no nada más ocurren en Oaxaca, ¿verdad? O sea, es un cáncer donde los niños son vulnerables en todos lados. Entonces, hermano Joel Salaís. Gracias, pastor. Buenas noches. Mi experiencia como docente ha sido a nivel universitario, pero a ese nivel uno puede ver cómo ha habido jóvenes que tuvieron una infancia lastimada. Y algo de lo que mencionaba la hermana del abuso sexual, pero hay muchas maneras en las cuales el niño puede ser mal influenciado desde el hogar. Podemos ver, por ejemplo, las peleas, las situaciones entre la pareja, no solamente las discusiones, cómo hay maltrato psicológico, desde las etiquetas con las que se les nombra a los niños. Entonces, eso va formando en ellos algo de su personalidad y se transfiere en, no sé, ahora, no me importa quién me lo hizo, sino quién me la pague.
Y eso puede verse en cualquier aspecto de la vida. ¿Quién abusó de mí sexualmente, físicamente, psicológicamente? Y va a duplicarse o cuadruplicarse lo que él sufrió. Y puede, desgraciadamente, el testimonio es que es precisamente en el hogar donde se generan todas estas situaciones. También, lamentablemente, podemos darnos cuenta que en la iglesia llega a haber ese tipo de situaciones, de situaciones de abuso, ¿sí? Y de todo índole, o sea, abuso sexual, abuso físico, psicológico, en lo que mencionaban, el bullying. Pero aquí lo más importante es que, al final de cuentas, si los papás no están involucrados en su relación con Cristo, hemos visto cómo algunas ocasiones, y hablo, por ejemplo, aquí en San Luis, hay una misión en Urbi Villas, y ahí está compuesta la sociedad de familias disfuncionales, que algunos son personas que pertenecen a un grupo social que se va adueñando de propiedades, y son como paracaidistas. Pero a final de cuentas, las familias son disfuncionales. Un día tienen una pareja, otro día tienen otra pareja, y así se van. Y los niños llegan a la iglesia, permanecen un tiempo mientras los papás aparentemente están tranquilos, pero luego, cuando el evangelio empieza a hacer efecto en los niños, hay un cambio. Los papás ya no quieren que los niños sigan yendo a la iglesia y los retiran. Y desafortunadamente los niños se quedan con esa embarradita que se les pudo dar de discipulado, esa embarradita que se les pudo dar de educación en la iglesia, y a final de cuentas, pues en esa parte también dependemos mucho de la obra del Espíritu Santo en los padres, ¿sí? Y no es porque no se busque el acercamiento de los padres, es porque los padres no se quieren acercar, porque no quieren cambiar su estilo de vida, porque no se quieren sujetar a lo que Dios les propone para salvar sus almas. Entonces, sí es una situación en la que el niño está muy vulnerable, que se pudieran hacer grandes cosas, pero sabemos que incluso estas cosas, pues Dios las va a utilizar para bien, ¿verdad? Nuestro trabajo precisamente es que nosotros en la iglesia seamos de buen testimonio, para que ellos, cuando sean de grandes, eso que modelamos nosotros del evangelio, recuerden que sí se puede y que lo pueden replicar ellos si fortalecen su relación con Cristo. Desde niños es algo que se puede hacer. Gracias, pastor. Gracias. Entonces, a la pregunta concreta es, ¿la iglesia puede ser un lugar donde el niño puede ser atendido? O sea, la iglesia será importante en sus instancias para los niños. La iglesia tendrá un papel importante en la captación del niño que está afectado social, con vulnerabilidad, con acoso, con angustia. O simplemente, decía alguien de nuestras hermanas, que lleguen los niños, les damos un dibujito, ilumínalo, ja, 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 jijiji, y ya vete a tu casa. O sea, necesitamos ver las estructuras internas de cada iglesia, qué estamos haciendo. O sea, si usted se pone listo, ¿verdad? Uno como adulto, me voy a los adultos. O sea, generalmente los pastores captamos cuando un adulto llega enojado, triste, enfermo, desolado, y lo captamos. Y en determinado momento, si somos sensatos, obramos y nos acercamos y preguntamos. Porque son los adultos, ¿verdad? Y entonces el adulto tiene que darse cuenta que yo estoy al pendiente de él. Pero los niños, o sea, nos damos cuenta, los maestros, los líderes de educación, los pastores, las pastoras, conocemos los rostros de los niños, y cuando vemos algo anómalo, nos los acercamos o ignoramos.
O sea, la iglesia sí será verdaderamente un refugio para los niños. Pastora Quirino, para terminar esta filmina. Sí, es muy interesante los comentarios que acaban de hacer. Y la pregunta redunda nuevamente. ¿La iglesia es un lugar apropiado, seguro para atender a los niños? Podemos decir que sí, podemos decir que no. Porque la vulnerabilidad de los niños no solamente está a su edad, sino desde el vientre de la madre. ¿Qué pasó con Esaú y con Jacob? Ya estaban peleando dentro del vientre de la madre. Y aunque Isaac y su esposa sabían de Dios, pero ellos querían hacer su voluntad e hicieron su voluntad. Desde los niños y ya cuando crecieron, cada quien agarró su hijo. Ahora, la iglesia. ¿Cuántos pastores tratan o han abusado de los niños? ¿Cuántos pastores estamos en nuestro interior siendo pedófilos, pero no lo manifestamos? ¿Cuántos pastores provocamos o irritamos a los niños con nuestro vocabulario, con nuestras palabras, con nuestro trato hacia ellos? Eso es de la sociedad, en el vientre, en la casa. Y en la sociedad es lo mismo. A cualquier edad, el niño va a ser vulnerable. Por ejemplo, a mi niña en el kinder le dieron un piedrazo en la cara. Ya fuimos a hablar con la directora, pues, ¿qué está pasando en la escuela? La llevamos al médico, gracias a Dios, pues no pasó a mayores, ¿no? Pero un piedrazo en su primer año de kinder. Ahora los jóvenes, los adultos y los ancianos, o sea, vamos creciendo y aún la vulnerabilidad no se ausenta, ahí está. Entonces, decía la hermana que está esta fundación que puede dar asesoramiento, conferencias, qué bueno. Pero los pastores deben hablar en las iglesias que los papás se den una vuelta. ¿Qué están haciendo sus niños con los maestros que les están enseñando? Que se den una vueltecita. Si se enoja el maestro, bueno, que se le avise que los papás van a estar al pendiente de sus hijos. Mayormente cuando son niñas y el pastor y el maestro es hombre o el pastor, sí, con mayor razón que la mamá, el papá se dé sus vueltas, porque están allá en el cuarto o en el salón, que se den sus vueltas, que los pastores pues recomienden a nivel general de la iglesia tratar en el nombre de Dios, esforzarnos en nombre de Dios, pues ser personas, como ya dijo nuestro hermano, de buen testimonio, para que tratemos de ayudar, porque de lo contrario, ahí en la misma iglesia está el infierno para los niños. Y entonces, ¿dónde está la credibilidad, la espiritualidad? ¿Dónde está que Cristo está en nuestros corazones? Entonces, hermanos, y esto que estamos viendo, pues que llegue a lo profundo de nuestros corazones para que no quede de nosotros. Si los papás no toman cartas en el asunto, pues ellos tienen que sufrir, ellos tienen que angustiarse. Sí, y a veces nos damos cuenta tarde, como decía nuestra hermana con su sobrina, su sobrino, sobrina. Pero bueno, todos se dieron cuenta y actuaron. Está en recuperación, qué bueno. Pero y los que no tienen ningún tipo de
de apoyo o de orientación o de asesoramiento que. Entonces sí es muy interesante, sí, cuál es la importancia de la iglesia en la vida de los niños. Debemos analizar y que los superintendentes de escuela dominical estén orientando a los padres, sí, en la escuela, en la casa, en la iglesia, estén orientando que sus niños, sí, traten de llevar una vida lo más sano que sea posible, porque una sanidad, pues estable, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque, para empezar, el pecado no se quita de nosotros. Aunque dice un escritor que aunque no estamos bajo la ley del pecado ya, no vivimos bajo la ley del pecado, pero dice el trigo y la cizaña están juntos. Entonces ahí están los residuos. Y de repente sale lo humano, sí, los residuos que todavía quedan en nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, hagamos caso pues a esta enseñanza y esforcémonos por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, por el bien de los niños, de la iglesia, de las demás familias, y que Dios pues tenga misericordia en nosotros y nos ayude a ser mejores. Que Dios les bendiga. Gracias. Ahora, miren, y yo quisiera que pudieran en determinado momento participar los que no han dicho absolutamente nada, ¿verdad? Ya los que han participado, ya les vamos a cortar el sonido, ¿verdad? Para que nos den la oportunidad para con los demás. Por la pregunta que viene, ¿verdad? Y que esto sí es bien trascendental lo que les voy a preguntar. No sé ahorita usted cuántos años tiene. Yo le decía la vez pasada, pues yo voy a cumplir en abril 62 años. Y se me fueron extraordinariamente rápido los 62 años. No sé cuántos años tiene usted. Tampoco sé cómo fue su infancia y usted no sabe cómo fue la mía. Pero generalmente, cuando éramos niños, nos hacían una pregunta en todos los ámbitos. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? O sea, hacían una pregunta de esa índole y ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y respondíamos, recuerdo, al conocimiento que teníamos a los 6 años, 7 años, 8 años, y decíamos X, que generalmente eran cosas muy sencillas. Pero usted y yo ya somos adultos. Ya pasamos muchas etapas de la vida. Y ahora quiero hacerle una pregunta y me gustaría que me la pudieran contestar en 3, 4, 5 palabras, sin contextualizar, simplemente que me pudieran contestar esta pregunta. ¿Qué le gustaría ser a usted cuando fuera niño o niña? Usted tiene 50 años. Si fuera en retroceso, no hacia los 60, sino a los 7, a los 8, ¿cómo o qué le gustaría hacer? Si Dios le permitiera regresar y le dijera, ahorita que Caris ya puso su manita, que le dijera a Caris, oye, Karina, cuando fueras niña, ¿qué te gustaría hacer? O sea, esto es reflexivo y requiero, les digo, participaciones cortitísimas, pero para poder entrar a una sensibilización a tal grado que podamos ser empáticos con los niños que nos rodean en la iglesia. ¿Qué te gustaría hacer de niña, Caris? Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Pues ahorita que vi la pregunta, me hizo como muy reflexiva, la verdad.
Yo lo primero que pensé es en correr. Correr mucho Correr. y jugar. Es lo que me gustaría hacer de niña. Si yo Ah, regresara otra vez, disfrutar de eso. correr y jugar. Correr y jugar. Bien, ahora te voy a preguntar algo, Caris. ¿Por qué desearías correr y jugar? Porque no puedo hacerlo ahorita. Porque no puedes hacerlo ahorita. No pude hacerlo en Perfecto. 2 años. No está a tu alcance correr y jugar. ¿Y tú crees Mm, que en un tiempo aquí adelantito vas a poder hacerlo? Confío en Dios que sí, que volverá a Perfecto, hija. pasar. Volverá a pasar. Perfecto, hija. Y entonces, por ejemplo, Karina dice volver a correr y jugar cuando regrese a ser niña. Laura Rojas, Hola, buenas noches, hermanos. A mí me buenas gustaría noches. estar con mis papás y disfrutarlos todo el tiempo. Aún viven mis papás, pero pues ya ahorita se fueron a vivir a un pueblito y ya no están conmigo, pero yo de niña les guardé mucho rencor y hasta después ya de grandes, los perdoné, aunque, bueno, fueron muchas cosas, pero siento que de niña no los aproveché. Oh, mira, qué bonito. Fíjense cómo va esta situación. Dice nuestra hermana que le gustaría ser niña, y que si cuando fuera niña regresar a la casa y ya no percibir, así lo voy a parafrasear, los sufrimientos o las angustias junto a sus papás, sino disfrutar todo lo bueno y eso aniquilaría los rencores. O sea, qué interesante es el qué quisiera hacer cuando fuera niño o niña. ¿Alguien más me puede decir, sin temor, Carla? Buenas noches, no sé si me escucho. Sí, hija, ¿sí te escuchas? Buenas noches, hermano. Dios te bendiga, hija. Pues sí, es una pregunta muy sencilla, pero muy difícil a la vez, porque pues sí se pone uno a pensar. Bueno, yo no me acuerdo mucho cómo fui de chiquita, pues solamente mis papás pueden decir, pero a mí me gustaría regresar de nuevo a ser chica. Bueno, chiquita ya estoy, ¿verdad? Pero volver a la niñez de aquel tiempo, porque ahorita sí veo a mis hijos y la verdad tienen una niñez que ya no corren, no juegan, no saben qué es los juegos que jugamos en aquellos tiempos, ya no los conocen. Entonces, todo ha cambiado ahora sí que para mal, ¿verdad? Sería todo, pastor. Buenas noches. Dios les bendice. Pero Carlita, otra pregunta. En sí, ¿qué te gustaría hacer si regresaras como niña? Una actividad específica. Una actividad, ay, pues sería convivir con mis papás más, correr más, divertirme más. Correr ¿Sí? más. Ajá. O sea, es algo que yo creo anhelamos. Gracias, hija. Hermana Patti, ¿qué le gustaría hacer cuando fuera niña? Es que somos dos Patis. Bueno, mi hermana Patti, que levantó primero la mano junto a mi hermana Flor. Sí, fui yo. Bueno, la verdad es una pregunta que estoy con Florecita, que también está inscrita en el diplomado, y le decía yo, de verdad esa pregunta me hizo llorar. Me hizo llorar porque sí nos hizo recordar, le digo yo, la infancia, y lo que más me gustaría regresar y gustaría hacer de niño es salir a jugar a la calle, como salíamos a jugar a la calle, y jugar los juegos tan hermosos que jugábamos antes. Eso me gustaría regresar a hacer de niña.
Deme un juego, hermana, que le gustaría jugar ahorita a sus edades si regresara como niña. Pues hay muchos, el de que te agarrabas de las manos, la tablita que aventabas. Me acuerdo muy bien ya de los nombres. El de, ¿cómo se llama? El de las manos que se daban la vuelta blanca. ¿Sí? La rueda de San Miguel y que nos volteamos al revés y luego que andaba el picotillo alrededor. En la cuerda, que brincábamos a la cuerda. Bueno, yo fui una niña muy, pues agarraba mayates, los amarraba de la patita, que es una crueldad ahorita, pero jugaba eso, las canicas, jugaba el valero, jugaba muchos juegos. Las cebollitas también, y que el pajarito que corre y de qué color lo quieres, y a correr y todo eso. Entonces me hizo recordar que salíamos y comprábamos masa y poníamos ahí nuestro bracerito y nos poníamos a hacer las tortillas o donitas, no sé, muchos juegos, la verdad. Yo tuve una infancia muy bonita y quisiera regresar para poder volver a jugar con los amiguitos, las amiguitas y mis hermanos. Pues al rato que se duerma, hermana, va a estar soñando en eso. En verdad, se va a acostar de tal forma que va a estar pensando todo ello. Y que lo pueda disfrutar, ¿verdad? En verdad que lo pueda disfrutar, porque como usted dice, nuestras fibras se remueven, ¿no? Porque en determinado momento nos preguntan, oye, ¿qué te gustaría hacer cuando fueras niño? Ah, caray, pero pues si ya tengo 62 años. No. Olvídate de la edad. ¿Qué te gustaría hacer cuando fueras niña? Sí, así es, pastor. Gracias. Hermana Pati. Hermana Patricia Saldaña. Buenas noches, bendiciones. Gracias. Pastor, pues a mí me gustaría, cuando yo fuera niña, si yo fuera niña, me gustaría conocer a Dios en esa edad, porque yo lo conocí ya, ahora que soy una adulta, tengo un poco tiempo de convertida, pero eso me gustaría porque yo llevo a mi nieto a la congregación a donde voy y me da mucho gusto porque ahora él solo me dice, abuelita, el domingo quiero ir contigo a la iglesia. Entonces, quiere decir que los niños encontramos algo que nos gusta y claro, pues es Dios, ¿verdad? El poder de Dios en enamorarnos desde niños como ellos. Y claro, pues regresar a esos juegos tan inocentes que teníamos antes, esa libertad de jugar en la calle sin correr peligro de nada. Me gustaría, vivir esa infancia y conocer a Dios de niña. Gracias, hermana. Le agradezco. Hermana Marta Araceli. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo recuerdo los juegos, sí, como dicen, del resorte, las muñequitas y todo eso que jugamos, el Shanghái, el andar como jugando béisbol en la calle, el jugar fútbol en la calle también. Esos eran juegos bonitos cuando estábamos jugando de niños. Ahora cambió mucho por todo esto de la tecnología. A los niños los tienen ahí metidos ahí, ya casi más bien para entretenerlos, los dejan con sus juegos en el celular o en la tele. Y a nosotros, pues, esos juegos eran muy bonitos. Yo recuerdo mucho. Y más que nada me gustaría volver, tener a mi mamá. Pero pues ya no. Espero Dios volverla a ver cuando estemos allá con él, con Dios. Pero gracias a Dios tuve una infancia muy bonita. Gracias a Dios sí disfruté, a mis hermanos también, y jugué mucho con muchos amigos, amiguitas y todo. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, hermana. Hermana Mari Márquez. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. A mí me gustaría volver a jugar nuevamente. Recuerdo que cuando era niña jugaba mucho a las escondidas,
como decía la hermana, también agarrar mayates con un hilo y todo ese tipo de cosas. Me gustaría volver a eso. Y también me hubiera gustado conocer de Dios de niña, porque ya tengo poco, como 6 años que me convertí a Cristo, pero sí me gustaría esas dos cosas. Hermana Mari, ¿se lavaba las manos después de agarrar los mayates? Creo que no, pero era muy divertido, la verdad. O sea, no. Ahorita nuestros niños y adolescentes, cuando hablamos la palabra mayate, pues no saben ni a qué, ¿verdad? Estamos dirigiéndonos, Hablando. ¿verdad? Y entonces, pues espero que haya disfrutado mucho el volar los mayates, ¿verdad? Pero como no se lavó las manos, pues sí, ahí está muy poco complejo el asunto. Pero qué bueno. Olían bien feo. Pues sí, y también oí una de las hermanas también que decía que jugó al changáis, ¿verdad? Si ahorita le podemos decir, jugamos un changáis, y pues nos tildan de locos, ¿no? Porque no saben ni qué cosas vamos a hacer con esos 2 palitos, ¿verdad? Pero qué bueno. Por último, Pastor Aquilino. Pues como dicen algunos, ya nomás los recuerdos quedan. Entonces, yo creo que en mi caso éramos 11 de familia. Yo quería que de niño la gente compartiera algo con nosotros de lo que tenían. Y eso que yo padecí, lo estoy replicando, compartir con los demás lo que Dios me da, con los niños, con los Pero adultos. si regresaras de niño, ¿qué te gustaría que te estuvieran ofreciendo? Así como si hicieras un aquilinito, Un ¿qué te gustaría? dulce, que me ofrecía un dulce, en la que pues, los niños que queremos dulces, queremos comer, jugar, pues cuando me das un dulce, un carrito, algo, sí, y pues eso sería, ¿no? Porque como dijiste tú, 4 o 5 palabras, sí, me gustaría que Perfecto. fuera eso, pero en el complemento, pues lo que yo puedo decir, trato de que ahora los niños, o algunos cuando menos, tengan algo que yo deseé que ellos pues tengan allí. Y obvio, principalmente con mis nietos, con mis hijos. Que Dios les bendiga. Gracias. Entonces ahora, hermanos, viene ya lo que se redunda de este asunto. Los tiempos han cambiado. Ahorita los que se atrevieron a decirnos qué les gustaría hacer de niño o niña, seguramente los que no nos dijeron, los que no complementaron su comentario, se nos movieron las fibras más íntimas, de verdad. Yo creo que todos en determinado momento tenemos en el corazón algo que deseamos, que anhelamos cuando fuéramos niños, cuando lleguemos a ser niñas. Y entonces todo eso implica el que también los niños del día de hoy, con una época y se plasma una cuestión digital totalmente diferente, juegos diferentes, pero siguen siendo los niños de hoy, hermanos. O sea, siguen siendo los niños de hoy, ¿verdad? Y entonces, independientemente de los juegos, si usted se fijó, los que yo no tengo tampoco a mi mamá. ¿Usted cree que un niño al día de hoy desearía tener a su mamá si ya no la tiene? ¿Usted cree que un niño al día de hoy, como decía el pastor Aquilino, puede desear un pan? Al día de hoy, ¿eh? ¿Usted cree que un niño al día de hoy, si le pidiéramos que se subiera a nosotros a la espalda para jugar al caballito, lo disfrutaría? ¿Usted cree que un niño del día de hoy, si le dijéramos, vamos a saltar la cuerda, lo podría disfrutar? O sea,
el cuerpo, el alma y el espíritu del niño siguen siendo infantes. ¿Qué va a suceder con esos niños cuando decían nuestros adultos, cuando sean labregones? ¿Se acuerda de esa palabra? Ya es un labregón, o sea que ya es una persona muy adulta. Y les hagan la pregunta, ¿qué te gustaría ser de niño? Y regresarse, ¿verdad? Al 2021 y decir, en el ámbito de iglesia, que mi pastor me ame. Anhelo que estuviera mi mamá. Cómo quisiera que no se hubieran burlado de mí en las clases de la Biblia. Quisiera llegar y jugar el Xbox. No sé qué vaya a ver allá en los futuros. No olviden una cosa. Si ahorita hicimos un viaje y nos regresamos 40 años, 50 años, 60 años, 30 años, que estos niños regresen y hagan su viaje y puedan decir, fui muy bien atendido y apreciado en la iglesia donde estuve. Me gustaría regresar con la hermana Andrea, con el pastor Ernesto. Me gustaría ser otra vez niño de la iglesia. Ahora, nuestro papá, ¿cómo le gustaría a Dios que fuéramos nosotros estos adultotes? Marcos 10:15, por favor. Marcos 10:15. En el Evangelio de Marcos hay un versículo realmente exponencial, muy fuerte, que en determinado momento le leemos y no le damos la importancia, y más en el antetexto desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Pero hay algo ahí, hermanos, que debe hacernos cambiar nuestra visibilidad acerca de los niños. La niñez como camino a la redención. Dice el Evangelio de Marcos, palabras textuales de Jesús. De cierto os digo, te lo remarco, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. O sea, tenemos estos adultotes, estos grandulones, estas grandulonas, que acercarnos al contexto del versículo, al exégesis, dirían los sabios teólogos, y penetrar sobre la instancia más profunda de lo que dice Dios ahí. Y nosotros podemos visualizar así someramente la natita y ver que Jesús está poniendo sobre la mesa algo que a veces pasamos desapercibido. Le está llamando la atención a los adultos, no a los niños. No le está diciendo a los niños que dejen de reír, que dejen de correr, que dejen de gritar, que dejen de participar. No está pidiendo eso, no les está pidiendo que cambien. Está pidiéndonos a nosotros, a los adultos, que modifiquemos nuestra estructura de grandulones, de sábelo todo, del aburrido, del que no soporta gritos, porque
está diciéndonos Jesús que el modelo de transformación para que entremos al reino de los niños, de los cielos, es que seamos como niños. Hagamos teología. ¿Qué le entiende a ese versículo? Hagamos teología. ¿Qué le entiende a ese versículo? Alguien que no haya hablado para que mi hermano Aquilino no vaya a terminar ronco. Elvira, gracias. Dios les bendiga a todos. Pues que Amén. debemos ser como los niños, por ejemplo, limpios y transparentes. Limpios y transparentes. ¿Los adultos, hija? Sí, Muy bien, cierto. ¿Los niños serán limpios y transparentes? sí En son. todos los ámbitos, sí, ¿verdad? Son limpios y transparentes. Muy bien, hija, gracias. ¿Hermana Pati o mi hermana Flor? ¿Quién vaya a hablar? Bueno, estábamos platicando también que, pues así como los niños son dependientes de sus papás en todo lo que les indican, que así también yo me imagino que nosotros como adultos que seamos dependientes de nuestro Padre Celestial, es lo que estábamos comentando. Perfecto. O sea, una total dependencia de papá, ¿verdad? Aquí nada de que voy a hacer lo que yo quiera, sino una dependencia como un niño. Perfecto. Exactamente. Gracias, hermana Pati. Hermana Brenda. Buenas noches, que seamos alegres y como ellos, pues que creamos todo. Fíjese que acaba de decir algo importante que a muchos nos pega, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo pastoreo una iglesia en la cual la iglesia es igualito que yo, somos bien aburridos, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo nos cuesta trabajo reírnos? Pero pues usted ya acaba de decir que si no nos vamos a reír, vamos a perder el reino de los cielos. ¿Verdad? Y entonces, pues, vamos a ponernos una bolsa de esas de Sabritas en la cara y llegar el próximo domingo bien sonrientes, porque eso es totalmente cierto. O sea, la alegría del niño es fundamental para que nosotros también podamos modelar eso. Gracias, hermana Brenda. Una última opinión de alguien que no haya participado, sino para pasar a lo siguiente. Ahorita vamos a descansar al pastor Aquilino, porque el tiempo se me va. Noemí. Yo creo que muy humilde, porque los niños les están dispuestos a aprender, a que les enseñes, sino que adultos ya somos de, ay, sí, ya sé, ay, sí, aunque no lo sepamos, como que nos da pena decir que no sabemos, y los niños son humildes y aceptan la enseñanza. O sea, nos falta apertura, ¿verdad, hija? Esa sensibilidad de decir, estoy en esa etapa en que todo lo puedo aprender. Sí, tienes razón, no somos nada humildes, nada. Cada vez que aprendemos algo, creemos que estamos subiendo más niveles y eso no es cierto. Estamos subiendo niveles, pero de humildad para poder transmitir lo que aprendemos. Hermana Narda. Sí, gracias. Con tu imagen. También estaba pensando, y es algo que estoy reaprendiendo, ¿sí? Curioso. Es ver, el expresar más nuestros pensamientos y emociones de una manera más genuina, más natural. Porque Sí, aprendimos verdad. así aprendimos mucho a regular nuestras emociones, a regular mucho nuestros pensamientos y de repente como que ya nos quedamos como mudos, como acartonados y vemos a los niños cómo se expresan, cómo dicen las cosas y después ya que se expresaron se sienten bien, se sienten felices. Claro, sí es importante aprender a expresar sanamente, adecuadamente nuestras emociones, pero tampoco como cerrarnos, ¿no?, a esa expresión. Perfecto. O sea,
ser más expresivos, ¿verdad, hermana? O sea, no comernos hacia adentro nuestras emociones, ¿verdad? Porque los niños son, decía nuestra hermana Elvira, son bien transparentes. Si nos está sonriendo, lo hace con una sonrisa verdadera. Si nos saluda, es verdadero el saludo. Y si dice que le caemos mal, en verdad le caemos mal, porque es transparente. O sea, si pasa un niño y usted es maestra de escuela, ay, maestra, tú eres bien aburrida, le estoy diciendo verdad. O sea, le está diciendo la verdad y entonces no va usted por qué a molestarse o regañarlo. Le está diciendo que tiene que modificar la forma como está dando clase porque se la está dando bien aburrida, ¿verdad? Porque son transparentes. Ahora, voy a entrar a la otra cuestión de reflexión. Le presento una imagen sin que le ponga un texto que le muestra la imagen. O sea, no le he puesto texto. Ahorita se lo pongo. Pero la imagen, me quedan 20 minutos. Todavía tengo otra dos filminas. ¿Qué le irradia? ¿Qué le muestra? ¿Qué le Culpabilidad. incita? ¿Quién habló? Ah, perdón, hermano, fui yo. Ahora sí, hermana. Culpabilidad. Culpabilidad. Ay, hermana, hoy sí, como nos le vamos a ir todos encima a usted. No, culpabilidad no. ¿No? No. Pues lo están señalando. Ándele, pero el niño no estamos mostrando culpabilidad. Oh. Miedo. 1, miedo. Bien. Asustado. Está asustado. Hermano Martín. Acusado. Angustiado. Angustiado. En la pantalla. Acusado por parte de quien lo señala y pues el angustiado. ¿Alguna vez? Tristeza. Tristeza. ¿Alguna vez se ha puesto usted a pensar que pudo haber sido usted? No sé qué infancia tuvo, no lo sé. No sé. Yo recuerdo que tenía como 8 años y yo creo los que nos vamos allá a los años iniciales de los 70s, ¿verdad? Ya ve que aún en esta época siguen vendiendo que los chiles, 20 pesos de chiles, 5 pesos de chiles y en lugar de comprar una latita. Y entonces a mí, mi papá me dijo, vaya a la tienda y compre chiles y me dio un vaso de cristal. Y ahí voy. Y fue tanto el temor que se me cayó el vaso. Entonces, el miedo de regresar a la casa por otro vaso, porque ya sabía que me iba a enfrentar. Sin decirle grandes rasgos, hermanos, en el mismo lugar dejé caer 3 vasos. En el mismo espacio, conforme yo iba avanzando, yo psicológicamente iba tan afectado que decía, se me va a caer el vaso y me van a regañar, que se me cayó el vaso 3 veces. ¿Se puede usted imaginar qué pasó después? ¿Alguno de ustedes en alguna época sintió temor? Cuando fue niño le tuvo miedo a alguien. Hermano Eduardo Rojo. Buenas noches, hermanos. ¿Sí me escucho? Sí, perfecto. Bueno, cuando yo estaba niña, es que el correo es de mí, por eso sale anotado ahí, Sí, pero mi está nombre bien, es Lidia. hermano. Pues mi temor era, tenía mi hermano el más chico
y pues era el más chiqueado, ¿verdad? Entonces, un día se nos cayó y mi papá cada vez que le pasaba algo, pues nos regañaba fuerte y hasta incluso nos pegaba. Y entonces sí, esa vez sí sentía, nomás veíamos a mi papá que se cayera el niño y córrele. Pero sí, eso fue la experiencia de nosotros, para mí, de niña, el miedo hacia mi papá, porque nos pegaba, ¿verdad? Y nos pegaba no nomás así, nos pegaba con una banda. Entonces, para mí sí, ese fue mi miedo. Y también de quedarme sola, también ese es así también es mi sentir cuando yo era niña. Ahorita pues ya no siento miedo, ¿verdad? Pero eso fue en la niñez. Muy bien. Gracias, hermana. Mi hermana Lidia Muñoz, ¿quiere hablar? No, soy la misma. Ah, la misma, bien. Carla María Mora. Sí, buenas noches, pastor. Yo Buenas siento noches. buenas noches, que ahí en la imagen al niño más que nada se le dé miedo. En alguna ocasión cuando yo era niña tenía una familia, fuimos de familia muy disfuncional y ahí su carita, ahí como se ve la criatura, pues se ve así como miedo a no saber hacer las cosas. Antes de conocer a Cristo, pues así estaba yo. Tenía miedo porque me ponían una etiqueta, no sabes, no puedes, no debes. Y así se le ve, siento así pues la imagen, la que está ahí, que le ponen una etiqueta a un niño donde le dicen que no sabe, y uno se lo cree tanto que crece sabiendo que no sabe hacer las cosas. Y fíjese que eso hermana, afecta toda la vida, ¿eh? Y gracias a Dios porque ya Cristo nos dio libertad. Y la verdad nos ha hecho libres, pero sí comparto con usted, porque yo también procedo de una situación de esa índole, en el cual no te muevas, el cállate, el no opines, el no sabes, el no puedes, ¿verdad? Y gracias a Dios por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Me quedan 14 minutos y necesito ponerles el texto porque quiero que lo puedan leer. Miren, este es si no mal recuerdo, Eduardo Galeano es uruguayo, pero a mí me impactó demasiadísimo lo que puso en su reflexión con relación a los niños. Ahí arriba, no sé si usted lo alcanza a ver, pero dice, generalmente los niños son rehenes del sistema. Son ellos los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigilan para abusar de ellos, los castigan y en ocasiones los matan. Casi nunca los escuchan y mucho menos los comprenden. Son simplemente los nadie. Fortísimo. Y como podemos reflejarnos en determinado momento, si yo me regreso a mi infancia, yo puedo decir, en verdad, era uno de los nadie. No sé cuántos de ustedes en su infancia pueden decir, soy nadie. Estoy hablando de la infancia. Porque realmente lo que pasó, lo que sucedió, no fue disfrutable. Pues así hay niños al día de hoy. Así los hay. Y entonces seguimos en plena lucha corporativa como iglesia, como hogar, como padres de familia, como maestros, superintendentes de escuela dominical, de distrito, de zona, como estemos organizados. Que los niños no los exprimamos en la iglesia, no los vigilemos para abusar de ellos, no los castiguemos y en ocasiones no los matemos espiritualmente. Que los escuchemos, los comprendamos, porque simplemente Dios los tiene
como prototipo para la redención del reino de los cielos. Para Dios, los niños son vitales, son importantes, y gracias a Dios por los que tuvimos una infancia terrible, pero que ahora somos niños de Dios, porque ahora son ustedes niñas de Dios, porque han recibido el reino de los cielos como niñas y como niños. Pero ahora nos corresponde que los que vienen y están en la iglesia también puedan recibir el reino de los cielos. ¿Por qué? Necesito que se vaya otra vez al Evangelio de Marcos para terminar, versículos 13 al 16. Porque dice la Biblia, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Quiero que tome en consideración eso de se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué tan importantes son los niños para Jesús, hermanas y hermanos? Dos participaciones necesarias. ¿Qué tan importantes son los niños para Jesús? Ahí ya escuchamos la importancia de un niño para Jesús, ¿verdad? Ya lo colocaron, ¿verdad? Nos colocaron el sonido de un llorido, ¿verdad? Areli, por favor. Sí, ¿yo, pastor? Sí. Pues es que el niño, pastor, va a ser el adulto del futuro. Entonces, la importancia es primordial que todo, en conclusión, todo lo que vimos hoy, por ejemplo, se puede ver en mi vida, donde mis papás, que tal vez usted lo conozca, fueron unos padres donde nos inculcaron siempre, siempre, siempre el amor de Dios, estar en la iglesia. Nunca en la vida nos permitieron faltar a la iglesia. Siempre estuvimos ahí participando, ayudando, sembrando siempre el amor de Dios en mi vida. Siempre, siempre. Llegó un momento en el que yo traté de desconectarme de este amor de Dios por situaciones, por cosas, pero sin embargo, cuando volví la vista, tenía ya eso que mi papá sembró, eso que mi mamá sembró. Yo ya lo tenía en mi corazón, todo lo que ellos me decían, todas las veces que fui a la iglesia, todas las veces que me regañaban, que me llamaban la atención en amor, dio el fruto de que no me perdí. Si yo no hubiera tenido eso, me hubiera perdido. Yo ya no hubiera regresado, yo ya no hubiera volteado mi mirada nuevamente a Dios. Sin embargo, ya de adulta, yo dije, no me vuelve a pasar, no vuelvo a hacer, y desde entonces, de verdad, desde que mi vida dio ese giro, yo no he dejado de servir, de alabar, de glorificar el nombre de Dios, y con mis hijos, que yo sé que no sé qué va a pasar con ellos. Uno tiene 16, uno tiene 11 y el otro tiene 6.
Yo no sé qué vida les espera en un futuro, pero sí sé que yo estoy en ellos sembrando el amor de Dios como mis padres lo hicieron. Sí lo sé. Si yo sí sé que si en algún momento de su vida, de su juventud, deciden cambiar algún momento por malas decisiones, van a regresar. Van a regresar porque todo el amor de Dios está cimentado en ellos. Ellos están a su edad, sirven, a su edad están en todos los eventos, a su edad están ayudando a medio mundo, a su edad tienen que estar siendo servidores completamente de Dios. ¿Qué importancia tienen? Para mí toda esta clase fue como un pequeño, una línea del tiempo en donde yo fui una niña instruida, una joven que no quería instrucción y una adulta que regresó. Y eso es lo que tenemos que formar en los niños, porque no aseguramos que todos los niños se van a quedar en la iglesia. No lo podemos asegurar. No sabemos qué va a pasar en el futuro si sus papás se alejen, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que si hicimos un buen trabajo, van a regresar. A lo mejor no a nuestra iglesia, pero van a regresar al camino de Dios. Van a estar, tarde o temprano, si Dios les da esa oportunidad, van a volver su mirada a Él. Por eso Gracias. es importante, pastor. Gracias. Hermano Joel. Gracias, pastor. Pienso que para Dios es muy importante porque Él sabe que es una etapa de desarrollo de toda persona en la cual somos muy vulnerables, en las cuales estamos aprendiendo, estamos sujetos todavía a las personas que nos cuidan. Entonces, precisamente es donde nosotros debemos de aprender a cuidar la bendición que Dios nos da de participar en su creación, siendo padres de familia, con esa responsabilidad de un hijo al que tenemos que ayudar a crecer, no solamente a vivir en este mundo, sino precisamente a fortalecer esa relación con Dios, a fomentar que la relación con Dios es personal. Entonces, Dios quiere eso, que nosotros comprendamos que así como hemos sido vulnerables nosotros, las nuevas generaciones no dejan de seguir siendo vulnerables y que está en nosotros contribuir, como lo han comentado, como parte del reino de Dios, a que el mensaje del Evangelio desde ese corazón tierno, desde ese corazón inocente, lo reciba y de ahí se genere la nueva generación, tal vez de los que sí se quedan en la iglesia, tal vez de los que regresan a la iglesia, pero sobre todo de aquellas personas que exaltan y glorifican el nombre de Dios en sus vidas porque tuvieron ese encuentro personal con el Dios que los ama. Gracias, pastor. Gracias, hermano Joel. Me quedan 3 minutos. Pastor Aquilino, 1, hermana Almeida, 1 y Cintia, 1. Sí, Dios les bendiga. Bueno, la importancia que tienen los niños para Dios es prioridad 1. Dice la Biblia que cuando Agar iba pues ya para otro rumbo, cuando Abraham los despidió, dice que el niño lloró y Dios escuchó su voz. Entonces para Dios son muy importantes y nosotros debemos valorar eso para que también sean importantes para nosotros. Dios les bendiga. Gracias. Hermana Almeida. Gracias. Sí, la palabra de Dios dice en Salmo 78 que Dios estableció testimonio y lo puso en Israel y lo mandó a nuestros padres, dice, para que lo notificaran a sus hijos y que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces es muy, 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 muy importante los niños para el engrandecimiento del reino de Dios. Y si desde nosotros como padres, maestros, adultos no están recibiendo este mensaje, este ejemplo, este testimonio, pues entonces no
no estamos haciendo las cosas bien, nosotros mismos no estamos obedeciendo al Señor, porque debemos ir primero por ellos, por sus almas. Que el Señor les bendiga. Gracias. Cari. Estos versículos que acabamos de leer ya los había leído muchas veces y ahorita que los vuelvo a leer, me doy cuenta cómo son tan importantes los niños para Jesús, porque, o sea, Jesús se enojó con sus discípulos, con sus seguidores, porque Se no dejaban, indignó, hija. se Sí. indignó, ajá, porque no dejaban tocar a Jesús, a los niños. Entonces, los discípulos eran también a unas personas muy importantes para él, y aún así no le importó a Jesús y defendió a los niños para que se pudieran acercar a él. Entonces, me reflexiono yo y digo, nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Estamos haciendo lo mismo? ¿Estamos realmente dejando que se acerquen? ¿O los estamos totalmente olvidándonos de ellos? O sea, ¿cómo estará Jesús con nosotros? ¿Feliz o indignado? Como que nada más como para reflexionar de cómo estamos trabajando con los niños. La verdad lo vi de diferente enfoque y realmente los niños son muy, muy importantes para Jesús. Gracias, hija. Entonces, hermanos, esperamos que esta segunda sesión haya sido comprendida. Espero que en el nombre del Señor me hayan entendido lo que tratamos de transmitir a través de DNI Distrito Occidente con relación a la capacitación sobre la enseñanza hacia los infantes, ¿verdad? Y que vayamos aprendiendo que pues es bien importante el trato adecuado hacia los niños, porque para Jesús son elementos vitales e importantes. Entonces, antes de despedir, no sé si Gaby tenga algún anuncio, Noemí tenga algún anuncio, sino para cerrar la sesión, hijas. Gracias, hermano Martín. Aquí está Mimi. Bueno, les vamos a compartir en cuanto termine la sesión su asistencia, que son las 2 preguntas con nombre. Esto se comparte por el chat, por el WhatsApp, a los que están inscritos. Así es que por favor le ponen su nombre y muchas gracias por levantar sus manitas y ser pacientes. Gracias, maestro. De mi parte es todo y nos vemos. El mismo link es durante estos 2 meses de febrero y marzo. Por favor, no compartan el link. Ténganos ese respeto, por favor, y que solamente seamos los que están inscritos en el diplomado. Muchas gracias. Sí, hija. Noemí, ¿no hay nada, hija? ¿O ya se fue a dormir? Sí, aquí Sí, está. aquí estoy, hermano. Que toda la información está en la descripción del grupo. Le dan ahí donde dice el nombre. Ahí trae el link de para la clase presencial, también el link para la clase grabada y se quedan los otros anteriores, y también el formulario de asistencia para que no tengan que estar buscando entre todos los mensajes. Ahí lo encuentran fácil y ya saben, es el mismo cada semana de la clase. Y muchas gracias, hermano Martín. Me gustó mucho su clase, me hizo que se me moviera muchas cosas adentro. Dios te bendiga. Y ya para que se te mueva más tu espíritu, Noemí, haznos el favor de despedirnos en oración. Gaby, ¿vas a decir algo, hija? No, que sigamos orando por usted y su familia, por favor, todos. Y gracias. Gracias por la clase. Excelente. Pues realmente les agradecemos sus oraciones, ¿verdad? Porque quien estuvo participando ahorita, pues es mi nuera, que es Cintia Muñiz, si la ven ahí, ¿verdad? Está en camita, pero es un milagro viviente de Dios, ¿verdad? Es un milagro viviente de Dios y yo sé que ese riñón que trae nuevecito de parte de un milagro del Señor, y que ahorita pues está recluida sin ver a sus hijos, ver a su esposo, pues al haber estado ya interactuando con nosotros, y es una verdadera bendición de parte de Dios. Entonces que sigan orando para que logre soportar los 3 meses que va a estar recluida
en semisolitario, ¿verdad? Pero ya con la tecnología, como decimos, pues ya interactúa con sus hijos, con su esposo y pues toda la gracia de Dios sobre ella. Todo va bien, hermanos, todo va bien. Ya estamos anhelando el día que pueda salir de su reclusión natural y normal y que ella pueda disfrutar su vida. Y antes de que entrara a la sala de operación, yo la abracé y le dije, vas a ser feliz, vas a ser feliz, vas a ser feliz. Y hasta hoy Dios está cumpliendo que sea feliz. Así es de que sigan orando por ella, por mi hijo, por sus niños. Noemí, ahora sí, hija, si nos haces favor de despedirnos. Sí, pastor. Dios, te agradecemos porque nos has permitido tener esta clase, Señor. Te pido que tú bendigas al hermano Martín, Señor, que tú sigas derramando tu espíritu sobre él, Señor, para que él para que tú a través de su palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y pueda cambiar nuestra percepción, nuestra idea y nuestra forma de tratar a los niños, Señor, para que ahora que recordamos que fuimos vulnerables, nosotros también veamos a los niños como esos seres vulnerables, temerosos, Señor, y que lo que necesitan es amor, no ser juzgados, no ser señalados, Señor, sino protegidos y amados, y que les mostremos tu amor. Permite que todos los hermanos que estamos aquí podamos poner, saliendo de esta clase, en práctica lo que hemos aprendido y mostrar amor para cada uno de los niños, sean de nuestra iglesia, nuestros vecinos o nuestros hijos, Señor. También te pedimos que tú sigas bendiciendo y fortaleciendo el cuerpo de la hermana Cintia, Señor, y te damos muchas gracias porque hoy nos pudo acompañar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Dios me les bendice. Cuídense mucho todos. Dios les guarde. Buenas noches para todos. Buenas noches, hasta el viernes. Primero Dios, un abrazo. Dios les bendiga.